Amén. Gloria a Dios. Sean bendecidos. Vamos a continuar con el video 2 para la gloria del Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida cariñosamente y mis saludos cariñosamente a los hermanos que se han estado agregando o añadiendo a mi humilde canal de YouTube de mis enseñanzas. Así que saludos a los hermanos nuevos. Muchas gracias y sean bendecidos, pidiéndole a Dios hacia ustedes en general también, que Dios cada día les ayude a entender la palabra del Señor, a comprenderla y que Dios le dé cada día a ustedes sabiduría, revelación y entendimiento, que es bien importante para comprender la palabra del Señor. Así que sean bendecidos siempre en el nombre del Señor. Yo los bendigo a ustedes siempre en el nombre del Señor. Ustedes están llenos de gracia para la gloria del Señor Jesucristo. Continuamos con el video 2. Yo les había comentado que yo iba a continuar hablando del profeta Elías. El profeta Elías tiene una preocupación aquí, pero antes de yo comenzar con el capítulo 11, versículo 2 en adelante, donde empieza la preocupación del profeta Elías, pues antes de yo comenzar, quiero decirle que los capítulos 9, también el capítulo 10 y el capítulo 11. Esos tres capítulos, Pablo se los dirige al remanente de Israel, no necesariamente a la iglesia. Pablo dirige su mensaje con un sentir muy profundo y muy especial hacia los hebreos. La preocupación de Pablo es: ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y hay un motivo en el cual Pablo dice: ¿por qué no ha sido desechado? Ya yo se lo dije, porque él es parte del remanente de Israel y él es un israelita y todavía él sigue siendo salvo como israelita, procedente de Israel. ¿Ok? Ahora, si analizamos esto en el libro de Lamentaciones 3, versículo 31, aquí en esta Biblia, dice: pues el Señor no abandonará a su pueblo para siempre. Dios no abandonará a su pueblo para siempre. Aunque haya traído dolor, también trae compasión. ¿Ok? Gloria a Dios. Igual pasa para nosotros, para usted también, que ha sido salvo en este tiempo. En este tiempo usted ha sido salvo por gracia. Dios no va a abandonar tu salvación. En el Antiguo Testamento vemos que Dios trató al pueblo de Israel un poco fuerte, sometiéndola pues a los imperios, a los exilios, lo que llamamos los exilios, pero Dios le dio una promesa. La promesa es que nunca lo abandonaría, siempre trataría con el pueblo de Israel, trataría con el pueblo de Israel. Dios le prometió al pueblo de Israel pasar por un juicio, un juicio venidero, futuro, un juicio de castigo futuro, en la cual se le reconoce como el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, así como lo mencionan los profetas. El profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 7, el profeta Daniel también, en cuanto a las 70 semanas que estará determinada para Israel y entre otros profetas más también. Pero la promesa de Dios para Israel es que Dios estaría con ellos, al igual para ti. Dios está contigo siempre, nunca te va a abandonar, nunca te va a abandonar. Es una promesa que Dios hace para nosotros, la iglesia, en segunda de Timoteo 2:13. Si nosotros le fuéramos infiel,
Él va a permanecer fiel como quiera. Él no redacta su palabra. Igual lo hace con Israel. Podrán venir 1 y 1000 profetas. Podrá venir 1 y 1000 profetas teniendo sueños, revelaciones, visiones y diciendo, el Señor me reveló durante toda la noche diciéndome que aquel pastor, aquel otro, aquel evangelista, aquel hermano, pues Dios lo ve en el infierno. Y Dios me revela. Y siguen los profetas hablando, Dios me sigue revelando que yo vi a tal persona en el infierno y Dios me decía, hijo mío, o Dios me decía, hija mía, este pastor predicaba la palabra, era recto, pero se perdió por estas razones y por estas razones. No, no hay revelación profética que pueda cambiar el destino tuyo, porque el destino nuestro como iglesia Dios lo ha hecho ya antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo dice aquí, a los que conoció, a los que conoció, a los que llamó, a los que justificó y a los que predestinó. El destino nuestro no lo puede cambiar ningún hombre profeta en esta tierra. En la tierra, algunos hombres acostumbran a cambiar, modificar, alterar el destino que ya Dios destinó para cada ser humano. Pero lo que el hombre quiere intentar cambiar en la tierra, ya Dios lo hizo en los cielos, en el ámbito espiritual, para que sea de esa forma. ¿Ok? Tranquilo, paz, que Dios está contigo en las buenas y en las malas. ¿Ok? Eso es evangelio. Ese se llama un verdadero evangelio para la gloria del Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar para la gloria del Señor Jesucristo. Bien. Este, ¿Qué pasó con Israel? ¿Y por qué Pablo está preocupado? Número uno, número uno, comenzamos. ¿Qué pasó con Israel y por qué Pablo está preocupado? Pues Pablo da una respuesta aquí, capítulo 9. Ya mismo voy a ir con el profeta Elías en el capítulo 11, versículo 2 en adelante, ya mismo, ¿ok? Capítulo 9, comenzando el versículo 6. Pablo dice, no todos los que pertenecen a Israel son israelitas. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que muchos en el tiempo de Jesús dijeron, yo soy israelita, yo soy parte de Israel y vengo de la descendencia de Abraham y yo merezco ser bendecido y salvo. Pero Pablo está diciendo que los hijos de Abraham son aquellos que creen en el Señor, ya que la salvación Dios se lo otorgó a Israel a través de un pacto, a través de un trato que Dios hizo por medio de Abraham. Entonces, de Abraham saldría un Salvador Jesucristo. Y todos aquellos que crean en ese Salvador Jesucristo mediante la fe, esos son los que Dios conoce, los que crean en Cristo, los que creen. Pero no mucho del pueblo de Israel, no todos creyeron. Y Dios reconoce a un verdadero israelita o a un verdadero judío cuando decide creer la fe en Cristo y no bajo las obras y la ley, sino bajo la fe en un Salvador Jesucristo. Tomando de ejemplo, ya mismo voy con el profeta, ¿ok? Porque estoy deseoso por hablar el significado del número 7. El número 7 que habla de los 7000 hombres también y hablar más adelante, cuando Pablo dice más adelante, pues la gracia y las obras. Salvo por gracia, pero no por obras. Yo voy a brigar con eso ya mismo en el nombre del Señor. Entonces, como yo les estaba diciendo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos a Ismael, un hombre que se llama Ismael, ¿verdad? Ismael era bien hebreo, pero no era de fe. Ismael era bien hebreo, pero no era de fe. Esaú también. Vemos que Esaú, cuando la Biblia dice a Esaú,
amé y a Jacob, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Vamos a decirlo a GB. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. No se trata de que Dios no tenga amor. Cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, está diciendo que Jacob, perteneciente a Israel, decidió creer. Muchos creyeron. Creyeron en la promesa de un Salvador Jesucristo. ¿Ok? Pero Esaú no era de fe. Esaú no era de fe. Pues Pablo está diciendo que lo que son de fe, que crean en Jesucristo, esos son lo que Dios reconoce como hijos de Abraham. Igual pasa con nosotros, igual pasa con usted. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, Dios te reconoce como hijo de Abraham y los beneficios también que tú recibes de Cristo, los recibes por la gracia, por creer en Cristo Jesús. Y entonces Pablo dice aquí, no todos los que permanecen, no todos los que son de Israel son israelitas, porque no todos decidieron creer. Un verdadero israelita y un judío es aquel que cree en Jesucristo. Ese es un verdadero israelita o judío que cree en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos entonces a continuar con el profeta Elías en el nombre del Señor. En el capítulo 11, versículo 2, dice así: no ha desechado Dios a su pueblo al cual conoció de antemano. ¿O no saben ustedes lo que dice la Escritura respecto a la preocupación de Elías el profeta? Entonces el versículo 3 dice: Señor mío, han dado muerte a tus profetas. Pregunta: ¿quiénes dieron muerte a los profetas? Un pequeño remanente de Israel, por la desobediencia y su rebelión, que rechazaron la voz profética. Y luego el profeta dice: han derribado tus altares. ¿Quiénes derribaron muchos altares de Dios? Pues un remanente de Israel que estaba en desobediencia y en rebelión contra Dios. Y el profeta dice: y solamente he quedado yo. Entonces dice: y con todo y eso, muchos del pueblo de Israel quieren hasta matarme, como dice el profeta Jeremías, como dice el profeta Elías. Aquí Dios le da una revelación al profeta para responder su preocupación, para que el profeta Elías no vaya a pensar que Dios desechó a su pueblo. No lo desechó, no lo desechó, no lo desechó. Todavía él mantiene amor a un remanente. Y ese remanente que habla aquí en el versículo 4 son 7,000 hombres que no han doblado rodilla a los Baales, que no se han contaminado en idolatría con este mundo, no se ha contaminado con el sistema de este mundo ni tampoco de la idolatría. Ahora, la palabra 7. Cuando se habla la palabra 7, cuando se habla la palabra 70, cuando se menciona la palabra 700, cuando se menciona la palabra 7,000. El asunto es cuando empieza con 7. El número 7 bíblicamente representa, número 1, santidad. Número 1 representa santidad. Dios va a apartar a aquel remanente que ha creído en santidad para él. Está hablando un remanente en Israel tiempo pasado. Un remanente de que son 7,000 hombres elegidos y apartados, porque permanecieron fieles a Dios en las altas y en las bajas, pero permanecieron fieles a Dios. Entonces, cuando aquí el profeta habla de 7,000 hombres escogidos, ¿verdad que sí? Por gracia, escogidos por gracia, pues la palabra 7 representa, número 1, santidad. Significa que fueron apartados para pertenecerles a Dios, para pertenecerles a Dios. La promesa que Dios hace para nosotros la iglesia, para nosotros la iglesia, en el tiempo de la iglesia, en el periodo de tiempo de la iglesia, ¿ve? Para nosotros la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es igual. Dios nos santifica, Dios escoge un remanente como te escogió a ti y te apartó
Y esta santidad representa que tú le perteneces a Él. La santidad te identifica como que usted le perteneces a Dios. Está guardado para Dios. Tanto así el remanente de Israel que fueron apartados en el tiempo de Elías, que ha quedado un remanente que Dios escogió. Y en este tiempo, hoy en día, en el siglo XXI, actualmente en el siglo XXI, nosotros hemos sido apartados por gracia, por la fe, significando que cuando hemos sido apartados, Dios nos apartó, nos separó, nos eligió, nos escogió, nos santificó para pertenecerle a Él, para que tú pertenezcas a Él y no al mundo, para que tú pertenezcas a Dios y no a lo que llamamos la condenación. ¿Ok? Perfecto. Ahora, la otra palabra y el otro significado de la palabra 7, el otro significado significa la palabra plenitud. Plenitud. ¿Y sabes lo que significa plenitud? Te voy a decir. Plenitud significa algo que está completo o algo que se va a completar. Plenitud significa algo que está completo o algo que se va a completar seguro. Eso significa que el plan de Dios con Israel, Dios lo va a completar. El proyecto que Dios tiene con Israel para volverlo a salvar, para volverlo a levantar nuevamente, para poder volverlo a redimir, darle su gracia a Israel, que es el pueblo de Dios, Dios lo va a completar. Él no lo va a dejar a mitad. Él lo va a completar, claro está, cuando llegue el tiempo, que es el tiempo de la tribulación. En el periodo de tiempos de la tribulación y gran tribulación, Dios salvará a su pueblo de la gran ira de Dios, de la gran ira de Dios. Dios va a salvar y a proteger a su pueblo. La palabra 7 significa también plenitud, donde revela que Dios va a completar su obra. Asimismo, Pablo lo dice para nosotros, la iglesia, en el periodo de tiempo cuando entra la plenitud de los gentiles siendo salvados, que es en este tiempo para nosotros la iglesia. Para nosotros la iglesia. Como dice Pablo en Filipenses 1:6, dice Pablo, wow, estoy convencido de que la buena obra que Dios comenzó en nosotros, Él la va a completar. En algunas versiones aparece perfeccionar, pero a mí me parece que en el griego original es posible que diga completar, completar. El propósito de la cual Dios te puso en la tierra, ¿verdad? Para que tú crezcas, para que tú madures en el Señor, Dios va a completar su propósito. ¿Ve? Dios no te va a dejar caer de su mano. Si Dios te salvó por gracia, Él no te va a dejar caer de la salvación. Dios tiene un número que son 7,000 hombres que Cristo escogió. Hablando de la palabra escogió, en el plano espiritual de Israel. Pregunta, la palabra escogió por gracia. Ese remanente de los 7,000 escogió. Vemos que aquí la palabra escogió en el griego está en voz activa. Voz activa que significa que Dios es el que escoge. Él es el que elige. Él es el que escoge y elige. Discúlpame. Es que no quiero que el video no sea muy largo. Perdóname. Ok. Ya estamos casi por terminar. Quiero hablar algo de la palabra escoger. ¿Podemos nosotros elegir? ¿Escoger? Buena pregunta. ¿Podemos nosotros tomar decisiones de escoger? Oye, Señor, yo escojo mi camino para ser salvo, no eres tú. Buena pregunta. Vamos a hablar de eso para el próximo video. Para luego, más adelante, hablar la palabra gracia y por obra. Si no es por gracia, si no es por obra, es por gracia. Y si es por gracia, no es por obra. Seguimos en el nombre del Señor, ¿ok?